en el atril. Pasamos a la última mesa de la jornada, que estaba programada a las 4:15, teníamos una horita, vamos a intentar ir ágiles. Y bueno, cerramos con el lugar de los orientadores, que esta mañana se quería reivindicar, pues estaba previsto darles un hueco. Tengo el gusto de hacerme acompañar en esta mesa por dos orientadores que representan dos de los lugares en los que ellos tienen una participación fundamental, que son, por un lado, Elida Lorenzo, Elida Lorenzo, que pertenece desde 1998 al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de orientación y que ha sido orientadora de institutos de educación secundaria, de equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, y desde 2012 es la directora es orientadora del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo y actualmente directora del mismo. Y por otro lado, tengo que presentar a Luis Alfredo Madrid, con el que me une una larguísima trayectoria de trabajo conjunto, porque es orientador en uno de los institutos de Valdebernardo, que es uno de los distritos de la población de referencia en donde yo trabajo desde 2002. He visto que él desde 2003 es orientador de allí y, desde luego, lo que tengo que decir es que la colaboración ha sido siempre exquisita, con una predisposición a comprender los casos, a trabajarlos conjuntamente, sin ningún miedo a remangarse y a meterse allí donde se le convocaba a meterse, que por otro lado se metía él solo. Sí, claro. Y bueno, tengo que agradecerle además la cercanía, la frescura, la naturalidad con la que acompaña a los alumnos muy difíciles como pacientes y como alumnos muchísimo más, me imagino, y que bueno, hoy va a exponer un poquito el trabajo que desde orientación escolar de los institutos se realiza. Entonces, bueno, pues... Muy bien, muchas gracias, Eva. Bueno, pues aquí estamos, la otra parte, la otra parte que tenemos el gusto de poder compartir. Por ejemplo, mi instituto ha sido agraciado con el equipo de enlace y la verdad es que, un poco como decía Lorena Freine, vamos a tener que entendernos porque nuestro punto de partida es como muy complejo y muy distinto. Yo voy a intentar hoy dar pues un poco cómo en los departamentos de orientación de los institutos estamos gestionando toda la atención a la diversidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que también de alguna forma estábamos muy determinados por las directrices a las cuales nos sentimos obligados a tener en cuenta, ¿no? En principio, para empezar, sí que os podría decir que una de las funciones principales de los departamentos de orientación son son la planificación y desarrollo de todas las actividades que se hacen en un instituto para tener en cuenta la diversidad del alumnado. ¿Qué es lo que pretendemos con todo el alumnado? Bueno, pues que todos los alumnos puedan llegar a lograr el máximo de desarrollo personal, intelectual, social y emocional, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de las capacidades de aprendizaje, de los intereses y las motivaciones y de las diferencias que pueden surgir del origen social o cultural, ¿no? Luego, es decir, este sería nuestro punto de partida y tenemos tres ejes vertebradores en los que, de alguna forma, empiezan nuestras actuaciones. Uno sería el proceso de enseñanza y aprendizaje, otro sería el plan de acción tutorial y, por último, sería el plan de orientación académica y profesional, como última fase de este acompañamiento, en el cual ya tendríamos que terminar por medio del autoconocimiento y, sobre todo, pues que un alumno esté preparado para tomar una serie de decisiones de cara a sus futuros estudios. ¿Cómo son los departamentos de orientación?
Bueno, pues los departamentos de orientación están de alguna forma muy contextualizados en función un poco de las necesidades que tengamos en cada zona. Ya sabéis que los institutos públicos nos debemos mucho a las necesidades de nuestra zona. En concreto, el mío, que está en la zona de Vicálvaro, bueno, pues está de alguna forma compuesto por un orientador, una profesora de servicios a la comunidad, que es la que acerca un poco todos los servicios sociocomunitarios hacia la escuela y nos vamos comunicando con ellos. Tenemos dos profesores de pedagogía, dos maestras, profesoras de pedagogía terapéutica para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, dos medios profesores adscritos a los programas de compensatoria y dos profesores completos para los programas de diversificación, tanto en el ámbito sociolingüístico como científico-matemático. Luego os iré explicando bueno, pues un poco cuáles son los programas. Los programas que tenemos para atender a la diversidad dentro de UNIES son, primero, alumnos con necesidades educativas especiales. 2. Alumnos con necesidades específicas de atención educativa, que no son de necesidades educativas especiales. Ahora veremos cómo la LOMLOE entiende todo esto, ¿no? Porque de alguna forma, claro, nosotros estamos bastante cercanos pues un poco a todas las leyes educativas y no nos podemos salir de ellas. Luego, el tercer programa de atención a la diversidad sería la actuación en compensación educativa. Luego, alumnos de altas capacidades, programas de diversificación curricular y otros. Aquí la verdad es que las compañeras que estaban en el aula hospitalario han explicado toda esa fase que afortunadamente así nos vamos librando y no tenemos que volver a repetir, ¿no? Bien, ¿cómo entiende la LOMLOE un poco la atención educativa de los alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo? Serían todos los alumnos que de alguna forma van a necesitar una atención diferente a la ordinaria. Aquí, ¿a quién tenemos? Retrasos madurativos, trastornos de lenguaje y comunicación, trastornos de atención y aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar. Y un punto aparte, dentro de estos estarían los alumnos con necesidades educativas especiales, que son aquellos que van a tener una mayor significatividad en su respuesta porque van a tener barreras que les van a limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje para lograr los objetivos un poco curriculares. Aquí, ¿a quién nos encontramos? Discapacidad física, discapacidad psíquica, discapacidad sensorial, trastornos graves de la conducta, de la comunicación y del lenguaje. Bueno, esto es lo que dice la ley y cómo luego lo vamos a gestionar. Nosotros en la comunidad escolar, dependiente un poco de la Consejería de Educación, ya sabéis, tenemos un programa integral de gestión educativa que se llama Raíces, ¿no? Seguro que si no estáis en el ámbito educativo, muchas de vosotras y vosotros lo conoceréis en la versión un poco de comunicación con padres, que es Robles, ¿no? Bueno, en nuestro sistema de gestión educativa, de alguna forma tenemos que catalogar a los alumnos en función de lo siguiente. Tenemos alumnos de necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno específico del desarrollo del habla y del lenguaje, trastorno de comportamiento y emociones en infancia y adolescencia, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno disocial. Estos siempre basándonos en el CIE 10. Luego tenemos
pérdida o desviación significativa de vista y función relacional en función de la clasificación internacional de la funcionalidad de la discapacidad. Pérdida o desviación significativa de funciones neuromusculoesqueléticas relacionadas con el movimiento. Y luego tenemos dos categorías, la plurideficiencia y el retraso madurativo, solo para educación infantil. Bien, ¿por qué ponemos esto? Porque es que nosotros no podemos dar, de alguna forma, planificar una serie de orientaciones y de planificar recursos si de alguna forma estos chicos no están de alguna forma recogidos de esta forma. Tenemos luego otra categoría, que serían los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, y aquí tenemos tres categorías: la dislexia, trastornos de déficit de atención e hiperactividad y otras dificultades de lenguaje. Luego tenemos alumnos de altas capacidades intelectuales y, por último, alumnos de compensación educativa. Sería 2 por desconocimiento del idioma vehicular de la enseñanza o por desfase curricular y desventaja social. Así es como tienen que estar catalogados, porque en función de esto, todos los años nosotros tenemos que, desde el Departamento de Orientación, verificar qué tipo de recursos materiales y personales, profesionales, tienen que necesitar. Todos los años se tienen que ir renovando. Bien, un poco para que os quede claro, vamos a hablar de algunas comparaciones entre los alumnos para que veáis un poco la dimensión que tiene cada una de las categorías, ¿no? Por ejemplo, en los dos casos, tanto en alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo como alumnos de necesidades educativas especiales, se precisa de un informe psicopedagógico. Un informe psicopedagógico que va a justificar la atención escolar, en el que de alguna forma se especifican qué tipo de necesidades educativas y qué medidas de atención a la diversidad serían más oportunas. En concreto, en un instituto estaría realizado por el orientador. Si habláramos de primaria, tendría que estar hecho por los orientadores y las profesoras de servicios técnicos, ¿no?, que colaboran. Esto con un alumno de necesidades específicas. Con un alumno de necesidades educativas especiales, aparte de este informe psicopedagógico, se necesita un dictamen. Un dictamen que tiene que estar elaborado y especificar lo siguiente. Tenemos que especificar qué necesidades educativas especiales tiene, qué modalidad de escolarización, porque hay diversas modalidades de escolarización, qué recursos humanos y materiales va a necesitar y, sobre todo, el acuerdo de la familia. Este dictamen tiene que ir a una comisión específica. En la comisión específica de alguna forma se valora y verifica estas necesidades y directamente desde la unidad de programa se asigna una plaza educativa para estos alumnos. ¿Qué pasa? Que estos alumnos en ningún caso van a ir por una admisión ordinaria de plaza, sino que de alguna forma están totalmente controladas por las comisiones específicas de escolarización. De alguna forma, ellos van a tener blindado su atención educativa y su escolarización. Es más, os cuento, si de alguna forma uno de estos alumnos, por motivos familiares, tiene que cambiar de centro, desde los departamentos de orientación tenemos que volver a hacer un dictamen de traslado para que vaya a la unidad de programas correspondiente, para que allí otra vez la comisión específica le vuelva a dar otra plaza. Entonces ya veis, de alguna forma, que estamos hablando de dos atenciones en el que el punto de partida es distinta y mucho más significativa en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Cuáles serían las modalidades de escolarización? Un alumno con necesidades específicas de atención educativa estaría siempre en un centro educativo, ¿no?, en un centro ordinario. Por otra parte, los ACNES tenemos varias modalidades.
Puede ser en un centro ordinario con apoyo específico, es decir, un instituto como puede ser el mío, que tiene personal para poderle atender por medio de los profesores de pedagogía terapéutica. Pero también puede ser en un centro ordinario de atención educativa preferente. Eso también se suele hacer porque de alguna forma se puede agilizar y compatibilizar mucho mejor todos los recursos. Entonces hay centros específicos, pues de motóricos, de auditivos, entonces bueno, pues es muchísimo más fácil. También puede haber un aula específica en un centro ordinario, como puede ser un aula TEA, y luego ya estarían los centros específicos de educación especial, ¿vale? Y luego habría otras cosas como educación combinada, que bueno, pues serían un poco pues aquellos alumnos tipo que están participando en proyectos como Prisma, que van y vienen y tal. Atención, esto sería lo ideal, pero muchas veces en el día a día nos vemos con algunas dificultades en los centros educativos. ¿Y por qué? Porque muchas veces para que una familia acepte una modalidad educativa, una modalidad de escolarización, tienen que estar de acuerdo. Entonces nos podemos encontrar con alumnos un poco descolocados, es decir, alumnos susceptibles de educación especial en un centro ordinario. Eso desgraciadamente pasa y es algo que, bueno, pues que lo estamos viendo. Bien, continuamos un poco más con estas diferencias. En currículo y evaluación. Un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo va a tener una serie de adaptaciones metodológicas y curriculares y va a llevar siempre el nivel curricular que le corresponde por escolaridad, ¿vale? Por el nivel en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer adaptaciones no significativas, sino de acceso. Bueno, ya veremos luego que tendremos un ejemplo. Mientras que un alumno con necesidades educativas especiales va a tener una adaptación curricular individualizada. Es decir, ahí ya tenemos capacidad para poner, quitar objetivos. Ellos van a progresar en función de su punto de partida y de una serie de controles que vamos a hacer, pero evidentemente no tiene nada que ver con el nivel curricular que le correspondería por edad. Bien, ¿cómo promocionan de curso? Pues unos, o sea, los alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo, los mismos que los demás estudiantes, teniendo en cuenta las adaptaciones, y en el caso de los alumnos con necesidades educativas, pues va a depender de si es beneficioso o perjudicial a nivel emocional, a nivel social, si de alguna forma no le vamos a limitar pues alguna serie de situaciones. Entonces, bueno, como ellos van de alguna forma progresando a nivel individual, pues tenemos ahí ciertos plazos. Y luego, con respecto al apoyo específico. El apoyo específico, como habéis visto, unos sería por partes del equipo docente, de los profesores que le atienden, y otro ya tendrá una intervención muy específica por parte de los profesores de pedagogía terapéutica y otros en otros casos, ¿no? Como audición y lenguaje. Bien. Una vez vistas estas diferencias, sí que vamos a ver qué es lo que se puede hacer con un alumno de necesidades específicas de atención educativa. Bueno, pues vais a ver que son una serie de medidas que de alguna forma le va a facilitar y tranquilizar a la hora de ver y cómo se va a enfrentar un poco a sus evaluaciones, porque vamos a tener en cuenta todas sus peculiaridades. Se le puede adaptar en tiempo, es decir, hasta un 35% más. Se le puede adaptar en modelo de examen, es decir, ya no solamente la letra y el tramando, sino que algunos chavales con disgrafía, pues a lo mejor lo tienen que hacer con un ordenador o se le va cambiando si también tenemos algún alumno invidente. Bueno, pues la tecnología que utilizan es maravillosa, ellos escriben y que luego sale en letra normal. También se le puede adaptar a la evaluación instrumentos y formatos variados, es decir, más pruebas orales, respuesta múltiple, colocación de una pregunta, o sea, es decir,
cosa que muchas veces a lo mejor decimos, no, oye, es que esto es para chavales un poco más pequeños y tal, no sé qué. No, pues lo vamos usando. Y por último, otro tipo de facilidades técnicas o materiales, ¿no? Se puede leer en voz alta, que el profesor en un momento verifique que ha entendido adecuadamente lo que se le pregunta, darle preguntas poco a poco para que lo vaya haciendo, no tener en cuenta las faltas de ortografía, bueno, pues que evidentemente son cosas que le van a facilitar. Bien. 5 minutos, vale. Bueno, ahora vamos a ir avanzando. Luego tenemos la compensación educativa. La compensación educativa es un continuo, o sea, es decir, serían alumnos que presentan un desfase curricular debido a su pertenencia a una minoría étnica o a cuestiones un poco más culturales o de nacimiento, y entonces veis que tenemos un continuo, ¿no? Se le puede apoyar desde la clase ordinaria si no tienen problemas de adaptación, en grupos de apoyo si realmente están adaptados al instituto, pero sin embargo necesitan mayor atención en las técnicas instrumentales de lengua y matemáticas, grupos singulares si ya presentan muchas dificultades perdona, me he saltado uno, grupo específico si de alguna forma ya hay desmotivación, bueno, pues se puede juntar a un grupo entre 10 y 15 alumnos y poderles trabajar. Grupos singulares, si de alguna forma tienen ya problemas disruptivos y ya se les va metiendo, un profesor de área práctica para que vean algo más práctico, y por último, las aulas de compensación educativa. Estas tres últimas no están en todos los institutos, sino que de alguna forma se realizan en función de las necesidades que podamos tener. Alumnos de altas capacidades, podemos pasar al siguiente. Bueno, lo importante es que estén identificados y valorados, y de alguna forma lo que podemos hacer con ellos es o bien profundizar en el currículum o la aceleración. La aceleración normalmente se suele hacer en primaria, en secundaria no lo solemos hacer, y algunas veces la profundización curricular tampoco es buena, porque nosotros tenemos ejemplos de chavales que lo viven como un castigo. Es decir, si estamos dando literatura universal y ellos tienen que dar aparte el Mahabharata, bueno, pues es que se vuelven tarumpas y dice, oye, ¿por qué tal? Bien. También hay un programa de enriquecimiento educativo para alumnos de altas capacidades que se hace de forma voluntaria y fuera de los institutos, ¿no? Bien, y ya para terminar, a ver si me queda, un poco las derivaciones a programas. Es algo que de alguna forma... ¡Ay, espera! Voy. ¿Qué programas de atención a la diversidad tenemos, ¿no? ¿Y qué condiciones hay? Por ejemplo, tenemos los programas de diversificación curricular, ¿no? Es alumnos que de alguna forma presentan de fase curricular dificultades de aprendizaje no achacables a la falta de estudio, y el alumno muestra interés. Esta categoría está para aquellos alumnos que los equipos docentes consideran de que van a titular. Y entonces, afortunadamente, la LOE los ha vuelto a reintroducir, porque antes estaban otro tipo de programas que no eran tan completos, porque ahora van a acompañar a los alumnos en tercero y cuarto de la ESO. Tenemos luego derivaciones a ciclos formativos de grado básico, es decir, para ir a grado básico tienen que tener desmotivación y falta de interés por el aprendizaje, y los alumnos tienen que manifestar cierto interés por un área práctica, ¿no? Los alumnos y las familias no deciden, sino que deciden los equipos docentes, o sea, y eso siempre lo hacemos ver. Por último, el aula de compensación educativa, que ya habéis visto que entra dentro del continuo de la atención a la compensación. Y luego tenemos dos programas muy interesantes, que son los programas de profesionales de educación especial, para aquellos alumnos que ya han cumplido 16 años, que están en los institutos y que pensamos que no se van a poder acoplar a ciclos formativos de grado básico, pues entonces tenemos esta posibilidad. Y por último tenemos un programa de colaboración con la Consejería de Educación y la Consejería de Familia, la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, que es el programa de acompañados. Cuando un alumno con necesidades educativas especiales termina
su escolarización en un centro ordinario, tenemos la posibilidad de estas dos consejerías de alguna forma colaborar. Entonces, lo primero que hacemos es, este programa va a hacer una reelaboración de la discapacidad. Entonces, a partir de esa discapacidad se abren otros recursos que tiene la Consejería de Familia, muy interesantes, que de alguna forma dan cabida al desarrollo de este tipo de alumnado. Y punto, porque ya nos queda un poco de la acción tutorial, pero bueno, ya hemos hablado muchísimo de los programas que tenemos, como las pruebas de sociometría, inteligencia emocional. Hay cosas, o sea, muchas cosas que trabajamos dentro de la acción tutorial, bueno, pues se han dicho. Y nada más, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a Élidas. Adelante, cuando quieras. Pues a lo mejor. Ya. Bien. Bueno, pues muchas buenas tardes y muchas gracias a los organizadores de esta jornada por haber contado con el equipo específico de alteraciones graves del desarrollo. El equipo específico de alteraciones graves del desarrollo forma parte de la red de orientación de la Comunidad de Madrid y tenemos la singularidad de que trabajamos, nuestra actuación va dirigida al alumnado con autismo. Tenemos un ámbito de actuación regional, por eso no nos circunscribe a la parte de Moratalaz y Vicálvaro, es toda la Comunidad de Madrid, y nuestra función es complementaria a la red de orientación, a los orientadores de institutos, de equipos de temprana, de equipos generales. Bien, nuestras funciones, entre otras, son la atención a demandas, que nos vienen, si estáis aquí algún orientador que hay que hacer las demandas trimestrales al equipo específico, ¿no?, que versan sobre evaluación complementaria o asesoramiento a los centros, a familias, a los orientadores y asesoramiento a la red de orientación. Y asesoramiento y atención a los centros preferentes de escolarización de alumnado con trastornos del espectro del autismo. Estos centros, que es en lo que me voy a basar en esta exposición, comienzan de manera experimental en el curso 2001-2003 en la Comunidad de Madrid y va dirigido a aquel alumnado con autismo que no es de educación especial, pero que requiere más horas de intervención por parte del maestro o maestra de PT o audición y lenguaje, y es un apoyo especializado y que tiene que beneficiarse de una escolarización en contextos ordinarios. Es decir, se apuesta por un centro preferente, no por un aula estable que va en paralelo al centro, sino por un centro preferente. Alumnado con autismo que va a participar de todas las actividades del centro, al igual que el resto de alumnos de ese centro. Bien, la evolución desde el año 2001-2003, que empezó con carácter experimental, con 3 centros en la Comunidad de Madrid, uno de ellos en una escuela infantil, hasta el curso actual, 2022-2023, esta es el aumento exponencial de centros preferentes. Yo creo que es un éxito. Ahora vamos a ver si nos ajustamos o cumplimos objetivos, ¿no? Pero el número de centros es un éxito. Estos son datos de la Comisión Técnica Interterritorial del curso pasado, a finales de junio, que se hacía la previsión para este año, y como veis, los centros preferentes están en todas las direcciones de área territorial, en las 5, abarca todas las etapas educativas y tanto centros públicos como centros concertados, centros sostenidos con fondos públicos. Hay tanto éxito que cuando un centro es centro preferente tiene un efecto llamada y muchas familias escolarizan allí a sus hijos, con lo cual se encuentran que tienen muchos alumnos, bueno, más de 5 alumnos susceptibles de beneficiarse de este apoyo extenso y especializado, y dicen, bueno, pues en vez de un aula de apoyo especializado, pues quiero 2, 3, y hay algún centro que incluso tiene 4. Por eso hablamos también de aulas de apoyo especializado. Hay 650 centros y 803 aulas de apoyo especializado en los centros de la Comunidad de Madrid, que están distribuidos pues de
la siguiente manera, como veis aquí, ¿no? 600 aulas en centros públicos y 203 en centros concertados. Si vemos la evolución tanto de centro como de aula, pues yo creo que, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? En 20 años todo lo que ha pasado. La respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a autismo y que requieren un apoyo extenso y especializado, y no son de educación especial. Bueno, pues 20 años han pasado rapidísimamente, pero han dado mucho de sí. Entonces, con esto, el curso pasado, que justo hacía 20 años, hubo un momento de inflexión por parte de la Administración, de la Dirección General de Infantil y Primaria, no tanto para el equipo específico, que sí que nos veíamos abrumados con tal cantidad de centros preferentes. Cuando comenzaron en su momento, tenían la participación del equipo específico quincenalmente el primer año, mensualmente el segundo año, de acompañamiento al desarrollo de estos centros preferentes, porque supone una señal de identidad, que tiene que haber modificaciones en los planes del centro, en el plan de convivencia, en la atención a la diversidad, en el plan de atención a la diversidad tutorial, es decir, esas modificaciones que logren un contexto inclusivo para todo el alumnado y en este caso para el alumnado con autismo, ¿no? Había una preocupación por parte del equipo específico. En la primera diapositiva he puesto que somos 21 en toda la Comunidad de Madrid, 19 orientadores y 2 PTSCs. Entonces, con este número de profesionales y que esta cantidad de centros preferentes, al final íbamos una vez al mes. El primer año y se acabó, y aquellos que empezaban a ser centro preferente por primera vez, los que aumentaban aula, pues bueno, tú ya eres experto y tiras hacia adelante, siempre en colaboración y con un trabajo complementario a los compañeros de la red de orientación. Bien, pues el curso pasado, que hacía 20 años, la Dirección General de Infantil, Primaria y Educación Especial nos dice al equipo específico: haced una propuesta de atención a los centros preferentes, porque ya hay una cantidad considerable, ¿no? Y no sé lo que ha pasado con aquel que comenzó hace 20 años, ¿no? Y desde el equipo específico veíamos en nuestras funciones, cuando atendemos a demandas, que vamos a hacer una evaluación complementaria, un asesoramiento, que hay alumnos que no son de centro preferente, es decir, que son alumnos que incluso con poco apoyo no necesitan mucho más, y que estos alumnos con autismo que están en un centro preferente, sin embargo, vemos que no se le está dando la respuesta ajustada en un centro preferente, que deberían saber cómo se ha de atender al alumnado con autismo. Es que es muy difícil atender al alumnado con autismo, porque además como no se le ven y si encima tiene un buen funcionamiento, pues nos chirría un poco, ¿no?, cuando no estamos acostumbrados. Si nos encontramos con alumnado con autismo, con una buena capacidad intelectual, con un buen perfil de TEA y que está en un centro preferente y que sin embargo presentan conductas desajustadas, síntomas de ansiedad y aislamiento, absentismo escolar y desfase curricular cuando no deberían tener desfase curricular, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué propuesta hace el equipo específico? Dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para que con 19 orientadores poder atender a los 650 centros preferentes de la Comunidad de Madrid? Dijimos, pues vamos a hacer uso de lo que funciona, si tampoco vamos a inventar la pólvora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que funciona en el aprendizaje? El aprendizaje entre iguales, es decir, el aprendizaje entre centros escolares. Nosotros no tenemos una actuación directa con el alumnado, sino con el profesorado. ¿Y quién necesita aquí aprender? Bueno, enseñar, aprender para estar bien, porque vemos que estos centros tampoco es que no están bien, están pues sobresaturados muchas veces, el día a día es muy complicado y hay que enseñarles a estar bien, porque estando bien el centro va a poder enseñar a estar bien al alumnado, ¿no? Entonces, ¿qué funciona en el aprendizaje con los alumnos? Pues eso es lo que vamos a aplicar, el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje entre centros preferentes. ¿Y cómo? Pues partiendo de su zona de desarrollo institucional, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que decía. ¿Y cómo? Pues con aprendizajes significativos, funcionales. Es decir, vamos a poner junto con la red de orientación, con los equipos, porque casi todos los centros seguros están infantil y primaria, y comenzamos así para asegurarnos el éxito, vamos a comenzar haciendo un análisis de necesidades, que ellos mismos se autoevalúen. Vamos a crear red para que haya un aprendizaje entre iguales, red del sector, porque además comparten el mismo entorno, el mismo sector, el mismo centro de salud mental, el mismo supermercado, el mismo parque, comparten los mismos recursos y comparten los mismos coles, porque que yo tengo a su primo, yo tengo, o sea, es decir, son los mismos, vamos a ponerles en red. Y vamos a empezar a hacer un análisis de necesidades. Entonces,
¿Qué hacemos desde el equipo específico? Proporcionarles la herramienta, la que nosotros denominamos la escala Incluye Autismo, para que sean los propios centros los que ellos evalúen a sí mismos. No yo, sino ellos. Y vamos a ver cómo se ven. Una vez que haya hecho esta determinación de necesidades, vamos a establecer esta red de centros con carácter voluntario. No vamos a obligar, porque con 650 centros, año pasado teníamos unos pocos menos. No hace falta obligar a nadie, quien quiera hacerlo de manera voluntaria, también para asegurarnos un poco el éxito de esta propuesta, ¿no? Pero eso sí, una vez tiene carácter voluntario, pero una vez que digo yo me apunto, tiene el compromiso de permanencia. No ahora voy, ahora no voy, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Bien, ¿cómo es la escala Incluye? Que esta es la parte como más novedosa. Hacemos esta escala con dos partes. Una dirigida al equipo directivo, porque nosotros lo que queremos es hacer intercambio de buenas prácticas con los equipos directivos, porque son los que tienen la capacidad de llevar a cabo cambios en su centro educativo. Sí que hay reuniones y que hay intercambio de buenas prácticas con los apoyos, pero se queda el apoyo dentro de mi aula y en la respuesta más inmediata dentro del aula al alumnado con autismo. Y no, nosotros lo que queremos es que esto salga del aula de apoyo, que mueva estructuras del centro, y eso, quien tiene esa capacidad son los equipos directivos. Entonces, ¿quién cumplimenta esto? El equipo directivo junto con el orientador. Esta primera parte y la segunda parte, los apoyos junto con el orientador. Intentamos que se evalúen en todas estas dimensiones, 6, centro, que abarca pues todo, coordinación, aula de referencia, aula de apoyo, entornos no estructurados y actuaciones con las familias. Y luego a los apoyos les vamos a preguntar en qué querríais incidir en el asesoramiento, formación y qué necesidades de apoyo necesita vuestro alumnado. Bien, con respecto al centro educativo, esto es lo que los propios centros, estos son los resultados de 80 centros que el año pasado participaron en esto. Es una escala Likert donde uno es, bueno, pues estamos en ello, no hemos empezado, queremos hacerlo, pero no hemos hecho mucho, y 4 es, bueno, lo hacemos muy bien, ¿no? No nos hace falta mejorar en este aspecto. Estas son las medias de las puntuaciones, donde se preguntaba es que si toda la comunidad educativa conoce el funcionamiento del colegio como centro preferente, si ha habido cambios metodológicos a nivel de centro, independientemente de que yo tenga un alumno o no en mi aula, si están recogidos en los documentos del centro, si hay claves visuales, si hay el claustro participa activamente como centro preferente, si el centro evalúa este programa de centro preferente periódicamente, si contempla la sensibilización y formación a la comunidad educativa y si existe un intercambio de buenas prácticas con otros centros educativos de la zona. Pues bueno, pues aquí podéis ver los resultados. Esto, bueno, es como se evalúan ellos. Yo creo que han sido un poco optimistas, pero bueno, esto es como se evalúan ellos, que está muy bien, ¿no? Con respecto a la coordinación, les preguntábamos que si existe una comisión de seguimiento de este programa, si las reuniones contemplan aspectos relacionados con el desarrollo y seguimiento del programa, si el programa de centro preferente recoge la coordinación centro-familia y si se mantienen coordinaciones con servicios externos del centro. Los servicios externos del centro se mantienen porque son los propios apoyos de las aulas del apoyo extensor quien lo lleva a cabo. Con respecto al aula de referencia, se les preguntaba si la programación recoge pautas metodológicas que den respuesta a la diversidad del alumnado en general y también en concreto si dan respuesta pues, a las necesidades de la reactividad sensorial, a las necesidades relacionadas con aspectos de comunicación e interacción social. Si las adaptaciones curriculares los hacen las personas competentes, si tienen el asesoramiento del orientador, si bueno, se evalúa con respecto a los mismos objetivos que el resto del alumnado. Y pues ahí veis las puntuaciones. Tampoco son demasiado buenas, hay aspectos que mejorar, que en eso estamos, ¿no? En el aula de apoyos es la que mejor puntuación tiene, porque es los que se dedican directamente a apoyar al alumnado con autismo, ¿no? O sea, si el aula de apoyos tiene una buena estructuración de espacios, de tiempos, si se actualiza el material, si es tenido en cuenta el aula de apoyo como un centro de recursos para el propio centro educativo, bueno, si están claras las funciones entre el integrador social y el PTAL. Con respecto a otros entornos, preguntábamos si el centro, al margen del alumnado con autismo, si tiene un programa de patios que atienda a la diversidad de todo el alumnado, si además tiene un programa de comedor donde no solamente se tenga el tiempo donde se come, sino también el tiempo donde no se come, el que es el patio, y que pasa mucho tiempo. Y si esos programas, si los tienen, si están adaptados a las necesidades del alumnado con autismo. Con respecto a las familias, les preguntábamos la participación de las familias en el aula de apoyo, aula de referencia,
referencia y en el centro. Pues la mejor puntuación es que sí, el aula de apoyo, las familias participan, en el aula de referencia un poco, en el centro pues participan menos, ¿no? Si comparamos las 6 dimensiones, para empezar para trabajar por algún lado, ¿no? Las que peores puntuaciones tienen son centro, todo lo que hemos visto de centro, si el claustro conoce lo que es centro preferente, si hay un cambio en la metodología de todo el centro, independientemente de si tengo un alumno con autismo o no, y los otros entornos, sobre todo los patios. Bueno, que era la que peor puntuación tenía. Estas son las dimensiones a mejorar, estos son los indicadores. El intercambio, habría que empezar con el intercambio de buenas prácticas entre centros docentes, que en eso estábamos, porque vamos a crear una red de intercambio de buenas prácticas. La participación activa del claustro, metodología a nivel de centro, que sea común independientemente de que tenga un alumno con autismo, ¿no? Es mi seña de identidad como centro de escolarización preferente. Y habría que mejorar un programa de patio dirigido a todo el alumnado, no solamente al alumno con autismo. Otros indicadores que también son rescatables a la hora de incidir en ellos para trabajar, porque va a redundar en ser un buen centro preferente, en tener unas buenas prácticas en inclusión de alumnado con autismo, es que haya una comisión de seguimiento de este programa, que haya reuniones donde se contemplen el desarrollo y seguimiento del mismo, que el aula de apoyo sirva como centro de recursos del centro y que las familias participen en la dinámica general del centro. Con respecto a la parte de la escala incluye que rellenan los apoyos, integrador social, PTAL, junto con el orientador, se le decía que se hizo una prelación de aquellos temas de interés en los cuales querrían incidir en el asesoramiento o la formación. Y bueno, el tema estrella, yo creo que a nadie nos sorprende, es conducta, ¿no? Es aquello que más distorsiona el día a día de cualquier centro. También sobre alteraciones sensoriales, desarrollo social, desarrollo emocional, ¿no? Pues con esto nos situamos este curso. Enseñar para estar bien para aprender. Vamos a enseñar para estar bien a los centros docentes, a los centros de escolarización preferente de alumnado con autismo, para que estén bien y de esta manera puedan enseñar a estar bien al alumnado con autismo. Estos alumnos que hemos visto antes, que son más sutiles, que no se ven las dificultades que tiene, y estamos interviniendo directamente desde el equipo específico en 234 centros de la preferentes de la Comunidad de Madrid. Es en torno a un 36% de los centros preferentes que hay, de los 650 centros preferentes de la Comunidad de Madrid. El planteamiento que tenemos, y termino casi ya, el planteamiento que tenemos de atender a los centros preferentes no es lo mismo aquel centro que comienza por primera vez, aquel que aumenta aula de apoyo específico, y a aquellos otros que ya son veteranos, los que llamamos de más de un año, ¿no? Pues la intervención es diferente. A los que comienzan a ser centro preferente este curso, les atendemos de manera individual, quincenalmente. Nos ponemos en el mes del primer trimestre, cubrimos el primer trimestre. Una vez que empieza a rodar, que aquello ya se coloca cada uno en su sitio, que ya no nos asusta tanto tener alumnado con apoyo, necesidad de apoyo extenso, las 4 sesiones restantes, porque son 8 sesiones, lo que hacemos es un asesoramiento en red. Ponemos en contacto y nos reunimos en cada uno de los centros que comenzáis este curso a ser centro preferente, para que entre vosotros aprendamos la enseñanza entre iguales, partiendo de nuestras necesidades y que nos sea útil. Si soy un centro que aumento aula, como esta parte ya me la sé, bueno, pues no paso por la intervención individual, a no ser que sea necesario, y paso a la atención grupal, porque la individual ya la he tenido con el equipo específico. Y luego están los de más de un año. He de deciros que los 234 fue el plan de trabajo del equipo específico en septiembre, pero que ahora hay más. O sea, que estamos muy contentos, hay un efecto llamada, es un momento también al principio de catarsis, de las dificultades, están los equipos directivos, O sea, cuando nos reunimos es el equipo directivo. O sea, si alguien falla, puede fallar los apoyos, pero el equipo directivo no. Y están allí los equipos directivos, están los apoyos, están los orientadores y no fallan. E incluso se unen otros centros. Con lo cual, desde el equipo específico estamos muy satisfechos por el momento, aunque como aparece debajo, hay que ir consolidándolo en próximos cursos para que esto no decaiga. Bueno, pues muchas gracias, Elida. Y ahora, bueno, pues tenemos 10 minutos para intervención de la sala, preguntas, consideraciones. Tenéis la palabra.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Tengo una lista de preguntas larguísima y entonces voy a tener que priorizar y hacer algún comentario. Por un lado, siempre sabéis que yo siempre he dicho, es una pena que la labor tan estupenda que estáis haciendo los equipos de orientación y el equipo específico para los pacientes con TEA no se pueda extender a chavales con trastorno mental grave, con otros diagnósticos, síndrome de Tourette, depresión severa, cosas así. Ojalá el futuro sea que haya programas específicos para todo eso. Por otro lado, quería comentar esto que hemos hablado a veces, que en Raíces haya que tener unos diagnósticos específicos. No sé dónde pone que para dar unas medidas educativas haya que tener un diagnóstico clínico. Y no sé por qué CIE-10 y no DSM-5. Y todas estas cosas son reflexiones que yo me planteo siempre. ¿Y por qué trastorno disocial y no otros trastornos de conducta o trastorno de conducta asociado a otro trastorno mental? ¿Dónde hay que cambiar eso en los protocolos o en los programas informáticos para que sea como más práctico y más ajustado a la vida y a los niños que vemos? Luego, quería ver si Elida podía explicar, porque yo no lo tengo claro, el concepto de aula estable, que lo has citado un poco por encima, y luego teníamos dudas, porque es un trabajo enorme el que hacéis, 234 centros preferentes, es una brutalidad. Y luego, esto que habéis puesto una diapositiva, que lo he visto por ahí, como de un programa de transición para los chavales, es que le he hecho una foto, voy a intentar... de acompañamiento, si eso lo podíais explicar también un poco, porque yo tampoco lo tengo claro. De momento os dejo con eso. Uf. ¿Quién empieza? Bueno, son 234 centros más todo lo que hacemos, o sea, que es como vosotros también, ¿no? Todos los programas más todo lo que hacéis, ¿no? El aula estable es un aula de educación especial, así simplificándolo mucho. Entonces, van simplificándolo mucho en paralelo con respecto al currículum. Tienen su currículum y, bueno, pues comparten el patio. Mientras que yo creo que la bondad y la grandeza es que es alumnado de los centros preferentes, que todo tiene su momento y su lugar, ¿no? Que participan exactamente igual que el resto de los alumnos. Tienen su aula de referencia. ¿Soy yo? Sí. Tiene su aula de referencias, el tutor del aula de referencia, es decir, es el mismo currículum con las mismas adaptaciones. Es difícil porque el autismo no se ve. Si se ve, no hay mucho problema, aunque lo hay, porque tiene muchas horas de apoyo con el apoyo especializado. Si no, bueno, yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo, y esta intervención beneficia a todo el alumnado. Yo creo que nadie lo duda aquí, ¿no? Si somos capaces de atender aquello que no se ve tan a simple vista, ¿no? Ayuda a todo el alumnado. La diferencia con el aula estable es que es un aula que va en paralelos, como educación especial, y ya está. Y no sé si hayas... no sé, algo más, ¿no? No sé. Vale. Eva. Bueno, yo intento rescatar alguna de las múltiples preguntas que has hecho. Efectivamente. Sí, no, bueno. Y aquí para estar mucho tiempo. Efectivamente, si os habéis dado cuenta, y he puesto un poco la plataforma de Raíces, es para que veáis la cantidad de trabajo burocrático a la cual estamos supeditados, ¿no? Evidentemente, esta clasificación no sabemos quién la ha hecho, o sea, es decir, viene desde arriba, pero todo se tiene que atener a esta clasificación. Claro que yo tengo mis dudas. El otro día, precisamente, con Lorena estábamos hablando que, por ejemplo, ahora, y os cuento el ejemplo, ahora, para los alumnos con necesidades específicas que van a ir a la EBAU, nosotros ahora los tenemos que acoplar a otra dimensión, porque va a haber una serie de tribunales específicos, ¿vale? Y va a haber un tribunal de dislexia, que va a priorizar la dislexia a otro tipo de problemas. Pues, por ejemplo, si un alumno tiene síndrome de un trastorno de la hiperactividad con trastornos de lenguaje, no lo van a tener en cuenta, solamente le van a dar 20 minutos. Pero si tiene un diagnóstico de dislexia o disgrafía, va a tener un tribunal específico. Entonces, somos como esclavos de todo este tipo de clasificaciones. Y lo he puesto un poco también para que veáis un poco la diferencia de trabajo, ¿no? Y es decir, de todos estos alumnos, todos los años,
los departamentos de orientación tenemos que hacer una revisión y volver a acoplar, o sea, es decir, porque esto va organizadísimo, o sea, qué día empieza a darse el apoyo, qué tipo de recursos y qué día termina. Es decir, al curso que viene nos vamos a encontrar con todos nuestros censos, porque además son censos. Y estos censos son importantes que los tengamos muy bien hechos, porque en función de estos censos nos van a dar los recursos profesionales. Y entonces nos viene muy bien acoplarnos. ¿Discusión para hacer otra clasificación? Vale, que nos llamen. Claro, que nos llamen, ¿no? Bien, y luego, por último, creo que no sé si te referías al programa de acompañados. El programa de acompañados, mira, es un programa, ya te digo, que es un convenio con la Concejalía de Familia y la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, o sea, los centros base. Entonces, es un programa que facilita el acompañamiento a aquellos alumnos que terminan su escolarización con necesidades educativas especiales, que pensamos que no van a poder adaptarse a otro tipo de programas más normalizados y que necesitamos un poco que pasen por los centros base para ver qué otro tipo de recursos puedan tener. Primero, porque, y quiero dejar claro, que los informes que se hacen, que los informes que nosotros hacemos, solo valen para educación, solo valen para dar recursos educativos, no son informes clínicos, son informes de alguna forma para detectar las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, evidentemente, nuestros informes no sirven no ayudan para dar una calificación de minusvalía. Tienen que pasar por los centros base. Y es por eso. No sé si te ha quedado claro. Hay una pregunta por aquí a la izquierda. Te felicito, Luis, porque lo has hecho todo muy breve. Eva te estaba apretando con el tiempo y yo sé que estarías toda la tarde ahí explicando, porque eres una apasionada de la educación. Mi pregunta va hacia Elida. Mira, yo ya he derivado 5 este año a CTI. Tú sabes perfectamente cómo funciona el equipo específico y lo fácil que no será antes la coordinación equipo específico con los orientadores. Ahora tenemos a la CTI, perdón, a los que no sepan lo que es la Comisión Técnica Interterritorial, nos hace rellenar, como ha dicho muy bien Luis ahora, cantidad de papeles para que un niño den el visto bueno a un aula. ¿No podría hacer algo el equipo específico para eliminar esas horas de burocracia que nos tiramos para, primero, valorar al niño, hacer dictamen, cumplimentar toda la documentación de CTI y luego te llaman, oye, mira que te has equivocado en esto, que esto no... Por favor, que se fijan hasta en las comas. ¿Podría hacer algo el equipo específico para facilitarnos, como era antes, en los tiempos de Juana, tuyo y demás, que ha funcionado muy bien siempre el equipo específico, para facilitarnos ese paso a aula preferente? Pues creo que sabe la respuesta. El año pasado estábamos en la Comisión Técnica Interterritorial, hace 2 años ya no lo hacíamos a la limón, lo de dar lo de los informes favorables. El año pasado y el anterior formábamos parte de la Comisión Técnica Interterritorial, estuve en la Comisión Técnica Interterritorial, expuse todo esto y además sé de lo que estás hablando, porque es cierto que en ocasiones es más contenido de poner una coma que la justificación de la necesidad de los apoyos, ¿no? Y además este año hemos hecho un escrito a la Dirección General y demás. Somos red de orientación, o sea, lo mismo. Yo creo que podéis hacer más todos los orientadores que deriváis a la CTI que el equipo de orientación, que solo somos 19 orientadores. Sé de lo que estás hablando, pero... Bueno, pero ya sabe lo que es ser director de un equipo. Van a salir los centros preferentes, tienen que salir los centros preferentes para la nueva escolarización. Pues os vais a enterar todos antes que nosotros. Así que seguro que en nuestros WhatsApp hay alguno de vosotros que nos lo enviará.
Pero siempre ha sido así, ¿eh? O sea, hacemos, aunque no lo creáis, hacemos todo lo que creemos que podemos hacer y a veces un poco más, pero pues bueno. Quería agradeceros la exposición, la verdad es que sois dos libros abiertos, ¿no? Se nota que lleváis muchísimo tiempo dedicados en cuerpo y alma a esto. Y como especialistas, ¿no?, de menores y alumnos con necesidades educativas especiales debidas o secundarias a algún tipo de trastorno mental, entre otras, ¿no? Me gustaría conocer vuestro punto de vista sobre cómo veríais el que los hospitales de día, los centros de los CET, ¿no?, de educación terapéutica, estuviesen integrados en colegios ordinarios, ¿no? En lugar de tener un CET en un edificio aparte, es tener el CET dentro del colegio, como tenemos las aulas preferenciales, dentro de colegios ordinarios. ¿Es algo que veríais, que lo veis de forma positiva? ¿Más problemas que ventajas? Gracias. Yo te puedo decir que, por ejemplo, mi instituto tiene bastante relación con el CET de Vallecas y con el antiguo coordinador del área educativa se habló ya hace mucho tiempo de una experiencia piloto que ellos querían hacer, ¿no? Paco Crespo era en ese momento el director del área educativa. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión que no depende solo de la buena intención de un instituto y un centro terapéutico. Son dos consejerías distintas, ¿no? Yo no digo de la factibilidad, yo digo como técnicos, ¿sí?, como expertos. A mí me parece fantástico, de alguna forma, el acercarlo más al centro. La cercanía sí que la tenemos, o sea, es decir, porque son alumnos que siguen matriculados en nuestro instituto y de nosotros solamente depende por la promoción y la titulación, porque los otros compañeros pero no estaría nada mal, o sea, es decir, sería una atención a la diversidad mucho más cercana. Pero bueno, habría que buscar unos espacios, y unos acuerdos entre diversas cosas, pero vamos, es muy lícito, o sea, es decir, sobre todo teniendo en cuenta últimamente lo que estamos viendo, ¿no?, en los centros, ¿no?, que se está incrementando y no sabemos. Y cuestión de recursos, si los hubiera, pues acerca desde luego donde tienen que estar los chicos, adolescentes o pequeños durante el día, que es en un centro escolar. Entonces, yo creo que acercaría esa atención terapéutica a su contexto ordinario y no son idas y vueltas, ni la coordinación con el centro de referencia ayudaría, pero es cuestión de recursos. Bueno, no lo sé. Vamos a ver, que todos estamos de acuerdo en que hace falta mucho más CET, solo basta con ver las listas de espera. Pero la pregunta no es esa, o sea, habiendo 5, habiendo 1 o habiendo 34, el que estén donde están o el que estén dentro, hablando del espacio, ¿no?, de centros ordinarios, independientemente de que se necesitan más, eso y más recursos, desde luego muchos más, pero que los 5 o los 6 que haya pueden estar en centros ordinarios o pueden estar fuera, como están, ¿no?, con la dificultad de la vuelta de esos alumnos, ¿no?, una vez que son dados de alta a su centro educativo, buscarle otra idea. O sea, no creo que no es solo una cuestión, la pregunta no iba por los recursos, sino por la localización, independientemente de los recursos que se vienen. Sí, pues yo creo que estarían bien en un centro escolar. Así, en general. Gracias. Más normalizados. Y de hecho, el hecho de que haya esas listas de espera hace que todos los pacientes en los que indicamos hospital de día CET no están en los CET, están en los institutos. O sea, quiero decir que se supusiera ahí el personal. Bueno, estamos sobre la hora. Hay una última pregunta aquí pedida. Bueno, más que pregunta es agradecimiento. Y no ha mencionado Elida una cosa, y yo creo que es digna de mencionar en este foro, es aparte de todo el trabajo que realiza este equipo, que es sorprendente, es la formación que hace con el profesorado de la Comunidad de Madrid. Mencionar solo que en el último MOOC que hubo para los nuevos centros preferentes TGD, hubo 3.332 docentes inscritos. Repito, 3.332. Y gracias a Elida y a todo su equipo, que realizan junto con mi Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, la formación, es una cosa que cada vez se extiende más. Han dicho por ahí que ojalá nos fijáramos tanto en los centros TGD o en este tipo de alumno como en otros. Bueno, tiempo al tiempo. Yo la conozco, yo llevo 11 años en la Subdirección General de Innovación y Formación. Al principio, ¿verdad, Elida? Íbamos por los centros
formando de 20 en 20, mira, ya vamos de 1000 en miles. Y cuando, retomando todo el inicio de esta jornada, hace años tampoco se hablaba de suicidio y tampoco se hablaba de formación en prevención del suicidio y tampoco se hablaba de salud mental y de otras tantas cosas. Y gracias, por ejemplo, yo que estoy muy relacionada con la Fundación Alicia Koplovich, que nos ha prestado este vínculo de unión. Se están formando ahora mismo, salió esta mañana en la pantalla, un MOOC de salud mental, y os lo digo porque soy la directora del ISMI, entonces veo las inscripciones todos los días. Ahora mismo hay 400 inscritos, 400 docentes interesados en la salud mental de sus alumnos, sin contar con todos los otros programas que se hacen con la Unidad de Prevención de Acoso y Convivencia de la Comunidad de Madrid, que, por ejemplo, todos conocemos a José Antonio Luengo Latorre, igual las inscripciones van de 1000 en 1000. Entonces, es una lanza en favor de todos los docentes, que estamos todos muy interesados en la formación y poder hacer las derivaciones pertinentes. Por lo tanto, muchas gracias. Pues, quería agradecer estas jornadas y este punto de encuentro en el que estamos todos muy interesados y mirar lo positivo. O sea, todo se puede mejorar, pero yo creo que no hay que tirar por tierra nunca jamás el trabajo de un compañero y ver todo lo que hace dentro de sus posibilidades. Era eso, daros las gracias a toda la mesa. Gracias. Bueno, pues nada, llegada al final de la jornada, agradecer a todos el haber estado aquí, el haberse inscrito, el haber atendido todas las ponencias y recordar a las personas que están online que por favor rellenen la encuesta que ahora les saldrá y nada. Gracias a todos por venir, a los ponentes por unas ponencias tan interesantes. Muchas gracias a vosotros. ¿Llevas mucho tiempo?